Bueno, entonces, ¿me escuchan? Sí, Marce, se escucha y se ve bien. ¿Se escucha bien? Bueno, sí. Entonces la clase que tenemos hoy es capacidad de intercambio iónico y los objetivos son estos: analizar el origen de las propiedades de intercambio, explicar la estructura y las propiedades de la doble capa, comprender el proceso de intercambio e interpretar qué influencia tiene esa capacidad de intercambio en el funcionamiento de los suelos. Como ustedes saben, la clase consta de dos partes: una introducción teórica y luego la actividad práctica. Muchas de las cosas que vamos a ver ahora, ustedes las van a después a calcular en la segunda parte de la clase. Y eso va a permitir, o por lo menos es la idea, de que puedan terminar de comprender el tema. Es un tema en el que es muy importante que puedan realizar cada uno de esos ejercicios que van a tener en la segunda parte de la clase. No lo copien porque hizo otro compañero, sino que traten de razonar. Eso les va a permitir terminar de integrar, o al menos, por lo menos, poder un poco entender un poco el tema. Entonces, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es la capacidad de intercambio iónico? Es un proceso que ocurre en el suelo debido a que hay partículas sólidas que están cargadas, ¿no?, que tienen carga en superficie. Esas partículas sólidas, gracias a esas cargas que tienen en superficie, pueden absorber, fíjense que es una D, no es una B larga, es una D, absorber iones de la fase acuosa y desabsorberlos al mismo tiempo, rápidamente, en cantidades equivalentes, y establecer un equilibrio entre ambas fases. Entonces tenemos una fase líquida, una fase sólida, cargada, y cationes de cambio o iones de cambio. Acá hay cationes con signo positivo, aniones con signo negativo, que se encuentran en la solución del suelo, y en este caso hay una arcilla. Nosotros sabemos que las arcillas son coloides, tienen cargas de superficie, y esas cargas le permiten absorber y desabsorber iones en cantidades equivalentes. Esa capacidad de intercambio iónico puede ser capacidad de intercambio catiónico, cuando lo que se absorbe y desabsorbe son cationes, o capacidad de intercambio aniónico, cuando lo que se absorben y desabsorben son aniones. En ambos casos hablamos de capacidad de intercambio iónico. Ahí englobamos a los dos. La capacidad de intercambio iónico se expresa en centimol carga por kilo o en miliequivalentes por 100 gramos de suelo. ¿Qué ocurre en el intercambio? En el intercambio ocurre una reacción que podemos relacionar o asociar con una reacción química, donde tenemos los reactivos y los productos de la reacción. En los reactivos tenemos el coloide, que tiene estas cargas negativas en superficie, tenemos el calcio, que se encuentra absorbido a ese coloide, y en la solución tenemos hidrógenos, que esos hidrógenos pueden reemplazar en el coloide. Fíjense, el calcio sale y es reemplazado un calcio por 2 hidrógenos, y el calcio queda soluble ahí en la solución del suelo. Entonces, esta es una reacción química que resume una reacción de intercambio. Dijimos que es rápida porque ese intercambio de absorción y desorción ocurre en el mismo tiempo. Es reversible porque, fíjense, la reacción se puede dar nuevamente al revés.
ese hidrógeno puede ser reemplazado por otros cationes, y dijimos, en cantidades equivalentes. Cuando hablamos de cantidades equivalentes, tenemos que recordar el término equivalente. Cuando hablamos de un mol carga, en el hidrógeno, un mol carga de hidrógeno se equivale con 0,5 mol carga de calcio o con 0,33 mol carga de aluminio. Recordarán ustedes que vieron ya en física y en química que para determinar el equivalente carga necesitan utilizar la valencia. El calcio tiene valencia 2, el aluminio tiene valencia 2, bueno, 1 dividido 3 es aproximadamente 0,33, acá sería 0,5, entonces la equivalencia sería 1 mol de hidrógeno, 0,5 mol de calcio, 0,33 mol de aluminio. Esas serían cantidades equivalentes. Ustedes van a trabajar con equivalencias, con peso equivalente, que relaciona peso molecular con valencia. Lo van a hacer en la segunda parte del práctico, en la segunda parte de la clase. Entonces, como dijimos, esa capacidad de intercambio iónico, que puede ser de cationes o de aniones, necesita que participen dos partes. Por un lado, los intercambiadores, y por otro lado, los iones intercambiados. Respecto a los intercambiadores, ustedes recordarán cuando vimos las arcillas cristalinas, que son compuestos inorgánicos cristalinos, minerales, que tienen una composición laminar. Recordarán ustedes tetraedros, octaedros, tetraedros, y superposición de láminas tetraédricas y octaédricas. En la cantidad de láminas determinaba si esas arcillas se clasificaban en bilaminar, por ejemplo la caulinita, habíamos visto, una lámina de tetraedros y una de octaedros, trilaminar, una lámina de tetraedros, una de octaedros y otra de tetraedros, y también hablábamos de arcillas bilaminares o 1-1, trilaminares o 2-1, haciendo alusión justamente a esas capas o láminas que componen ese mineral inorgánico cristalino. Entonces, dentro de los intercambiadores del suelo tenemos las arcillas. También cuando vimos arcillas, vimos que ellas son coloides que presentan cargas en superficie, y bueno, eso es lo que lo hace que sean intercambiadores del suelo. También otros intercambiadores que podemos encontrar en el suelo, y que son minerales también secundarios, como las arcillas, inorgánicos, son los óxidos e hidróxidos de hierro y de aluminio, y también en menor cuantía y en algunas regiones muy especiales, habíamos visto las arcillas amorfas. El alofán que mencionamos, típico en suelos provenientes de cenizas volcánicas. Otros intercambiadores son de origen orgánico y lo componen las sustancias húmicas, es decir, los intercambiadores de origen orgánico son la materia orgánica del suelo. Hemos hablado algo de las partículas de humus. Las partículas de humus poseen cargas también, grupos funcionales que se pueden disociar y dar lugar a estas cargas negativas que se presentan acá, que ahora las vamos a ver con mayor detalle, pero este sería un grupo, por ejemplo, carboxílico, un grupo ácido, de ácido carboxílico que se disoció y generó una carga negativa. Vamos a ver cuáles son el origen de las cargas. Entonces, el papel de intercambiadores lo componen las arcillas, los óxidos e hidróxidos y las sustancias húmicas o la materia orgánica del suelo.
Por otro lado, tenemos los iones. Los iones pueden tener carga positiva, y en este caso hablamos de los cationes, o carga negativa, y hablamos de los aniones. Esos intercambiadores, arcillas, óxidos e hidróxidos de hierro, materia orgánica, presentan distintos tipos de carga. Esas cargas se clasifican en dos grandes grupos según su origen. Si son cargas netas o permanentes, son todas aquellas cargas que se originan por sustitución isomórfica. Nosotros ya vimos sustitución isomórfica cuando vimos textura y hablamos de la composición de las arcillas, pero ahora lo vamos a repasar un poco. Y las cargas variables, que son cargas propias de la materia orgánica y de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, como así también de algunas arcillas, como la kaolinita, por ejemplo, que son cargas que varían conforme al pH o reacción del suelo. Por eso se las llama cargas dependientes del pH. Entonces, hay dos tipos de cargas. Las cargas permanentes, aquellas que provienen de la sustitución isomórfica, cuando ese cristal se origina, es decir, en sus genes. Y las cargas variables, aquellas que dependen del pH. Las cargas permanentes son cargas negativas que ocurren en la superficie que aparecen en los cristales de arcilla a partir de la sustitución isomórfica. Por ejemplo, acá tenemos una arcilla trilaminar, tenemos tetraedros, una lámina de octaedros, una lámina de tetraedros, y en este caso nos está mostrando que un átomo de aluminio central del octaedro puede ser reemplazado por un átomo de magnesio, entonces queda desbalanceado, porque es de menor valencia, queda desbalanceado y se genera una carga negativa que queda sin satisfacer. También hemos visto ya que no solo el aluminio en los octaedros, sino el silicio de los tetraedros puede ser sustituido, por ejemplo, por aluminio, y también generarse así el silicio más 4 al ser reemplazado por el aluminio más 3 en el tetraedro, generar una carga negativa. Es decir, que por sustitución isomórfica, ya sea de silicios por aluminio en los tetraedros, o aluminio por magnesio o hierro en los octaedros, se generan cargas negativas. Esas cargas negativas en esos intercambiadores van a dar origen al intercambio de cationes, es decir, la capacidad del suelo de intercambiar cationes. El otro tipo de cargas, como dijimos, se denomina cargas variables o dependientes del pH. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de cargas? En las aristas y bordes de algunas arcillas, por ejemplo, kaolinita, en arcillas amorfas de alofán, en la materia orgánica y en los óxidos e hidróxidos del suelo. Acá tenemos, por ejemplo, la fractura. Ustedes recordarán que en los bordes la kaolinita presenta asociados los oxidrilos. Entonces, cuando aumenta el pH, acuérdense que estas son cargas dependientes del pH, cuando aumenta el pH, aumenta la concentración de oxidrilos. Eso hace que pueda ocurrir una disociación de este oxidrilo, formarse agua y quedar entonces cargado negativamente. Esa es una manera entonces en la que se forma o se origina una carga variable, en este caso negativa, dependiendo del pH. Otro importantísimo intercambiador de carga dependiente del pH es la materia orgánica. En el caso de las arcillas amorfas ocurre algo parecido a las arcillas kaoliníticas en el sentido que son los oxidrilos los que se disocian
para dar lugar a esa carga negativa. En el caso de la materia orgánica, nosotros no vimos materia orgánica todavía, pero la materia orgánica está compuesta, habíamos ya visto o hablado, por material orgánico, principalmente proveniente de residuos vegetales, pero también de animales, en distinto grado de descomposición. Esos residuos sufren una serie de cambios hasta llegar a la formación de sustancias húmicas. Esas sustancias húmicas son ricas, por ejemplo, en este tipo de, ustedes ya conocen estos radicales. Este es un radical ácido. Y este es un radical alcohólico o fenólico, dependiendo del resto de la cadena, si es con ciclo no. Entonces, tanto los radicales ácidos como los alcohólicos y los fenólicos, cuando aumenta el pH, pueden disociarse y originar cargas negativas en la materia orgánica, a la que pueden entonces absorberse cationes. En el caso de los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, ocurre, por ejemplo, en este caso tenemos un hidróxido de hierro, acá dice PZC, significa punto cero de carga. El punto cero de carga es el pH al cual las cargas de ese compuesto se encuentran neutralizadas. Fíjense que dice carga cero. Esto varía con cada compuesto, se da a distintos pHs, se puede dar, por ejemplo, un pH 4, un pH 482, perdón, 4,8 o menos. Independientemente del pH al que el compuesto tenga su punto cero de carga, ese punto cero de carga va a variar con el compuesto, los hidróxidos, en este caso elegimos el hidróxido de hierro, va a variar, esa carga cero va a variar según el pH. Si el pH del medio está por encima del punto cero de carga, vamos a suponer que el punto cero de carga es 4, bueno, por encima de 4, esos oxidrilos, al aumentar el pH, van a generar cargas negativas, porque se va a formar agua. Y generan 3 cargas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los óxidos de hidróxido de hierro, por encima del punto cero de carga, generan cargas negativas, por lo tanto, se prestan como intercambiadores para la absorción de cationes o capacidad de intercambio cationes. Ahora bien, si el pH del suelo, el pH del medio, está por debajo de su punto cero de carga, entonces esos compuestos generan cargas positivas, porque se va a producir, como va a haber más protones en el medio, es más ácido, se van a producir una protonización. Entonces, esos protones van a protonizar y van a generar cargas positivas. Entonces, ese mismo compuesto por debajo del punto cero de carga va a favorecer la absorción de aniones. O la capacidad del suelo para absorber aniones, que se llama capacidad de intercambio aniónico. Se dice, cuando los compuestos pueden actuar generando cargas positivas o negativas, según el pH, que son anfóteros. ¿Dónde son importantes estos intercambiadores? En todos los suelos. En un suelo de Chaco, en un suelo de Corrientes, tienen una incidencia importante en la absorción de iones. Tienen mucha importancia donde abundan. Nosotros ya hablamos que en los suelos altamente meteorizados, como los oxisoles y los multisoles, recordarán ustedes la ley de Polinop. Lo último que quedan son los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Entonces, estos suelos rojos, altamente intemperizados, que lo podemos encontrar en la provincia de Misiones, pero también, por ejemplo, urtisoles, ya dijimos que lo podemos encontrar en el noreste de Corrientes,
Estos suelos rojos ricos en estos compuestos presentan cargas variables. En estos suelos, la importancia de los óxidos e hidróxidos es relevante, como así también la importancia de la caolinita, que es una arcilla que genera estas cargas variables, como vimos en las aristas o bordes de las arcillas. Ahora bien, veamos las variaciones de las cargas con el pH. Fíjense, acá estábamos lo que estábamos hablando, ¿no? Un punto cero de carga de un compuesto determinado por debajo del pH del punto cero de carga, al punto cero de carga se da un determinado pH. Por debajo de ese pH se originan estas cargas positivas. Ahora bien, hablamos de cargas permanentes y cargas dependientes del pH. Las cargas dependientes del pH pueden ser negativas o pueden ser positivas, porque acá vimos que cuando baja el pH se generan cargas positivas. Sí, no obstante, las cargas dependientes del pH serán positivas o negativas dependiendo del pH del medio. En cambio, las cargas permanentes o netas siempre son negativas. Fíjense que tenemos un determinado suelo que tiene una determinada carga, acá está en centimol cargas por kilo, como dijimos que se expresa el intercambio. Por ejemplo, tiene 9. Acá tiene 9 centimol carga por kilo. Son las cargas permanentes a este pH. A ver, ¿a qué pH sería? Vamos a suponer, bueno, hasta un pH 5, más o menos 6, le diría, o 5,5 o 6, presenta esas cargas permanentes. A pH mayores comienzan a liberarse esas cargas negativas, variables, dependientes del pH. Entonces, tenemos dos formas de expresar la capacidad de intercambio catiónica. La capacidad de intercambio catiónica efectiva, que es a la del pH del suelo, a campo, y que es debida a las cargas permanentes, es decir, a las cargas que se encuentran en el intercambiador debido a la sustitución isomórfica. Y las cargas dependientes del pH, que sumadas a las cargas permanentes, nos dan la capacidad total que tiene ese suelo para intercambiar cationes. ¿Por qué la capacidad de intercambiar cationes total? Porque no va a haber más cargas. Las cargas permanentes más las cargas dependientes del pH nos dan la SIC total. Esta SIC total se determina a pH 8,2. Fíjense que a pH 8,2 alcanzamos el máximo y después ya no cambia. El valor de carga no cambia. Por ejemplo, este suelo que está graficado acá tendría una SIC total de 23 aproximadamente centimol carga por kilo. Una SIC total. Es decir, una SIC a pH 8,2 cuando se han liberado ya todas las cargas dependientes del pH. Y una CICE, es decir, una capacidad de intercambio catiónico efectiva al pH del suelo en el campo, al pH que tenga, de 9. Entonces, como verán, siempre la CICE es menor que la SIC total. Ahora bien, ¿qué características van a presentar esos intercambiadores? Por ejemplo, la arena. Vemos que no tiene cargas. Eso lo aprendimos y sabemos, porque no es un colorido. La caulinita sí tiene cargas. Es una arcilla 1,1. También vimos que es una arcilla de baja sustitución isomórfica. Muy baja, casi nula. Por lo que la capacidad de intercambiar cationes básicamente está referida a las cargas variables. Y es lo que ocurre en los suelos rojos de los que hemos estado hablando.
tiene una SIC entre 1 y 10. La hilita es una arcilla, como hemos visto, 2-1, igual que la esmectita o morillonita y la vermiculita. Y la diferencia, fíjense, las tres hilitas, esmectita y vermiculita, son trilaminares 2-1. 2 láminas tetraedro y 1 octaedro. Y las tres presentan sustitución isomórfica. ¿En qué se diferencia? Recordarán ustedes que la hilita es no expandente y la esmectita y la vermiculita es expandente, son arcillas expandentes. Entonces, las expandentes 2-1, fíjense, presentan mucha mayor capacidad de intercambio por kilo de arcilla, por kilo de esmectita, por kilo de vermiculita, por kilo componente analizado, que la hilita. ¿Por qué? Porque en las dos, si bien las tres presentan sustitución isomórfica, acá tiene mucho que ver la superficie. Recordarán ustedes lo que habíamos estudiado de la superficie específica. Es decir, la capacidad de intercambio por parte de los intercambiadores está muy influenciada por la superficie específica. Cuando los intercambiadores tienen mayor superficie específica, presentan mayor capacidad para intercambiar cationes. Así, esmectita y vermiculita presentan mayor capacidad de intercambio que la hilita, que es no expandente. La clorita es 2-2, y la materia orgánica, como hemos hablado ya, es un material que presenta una gran superficie específica y también presenta cargas en superficie, cargas del tipo variable, que favorecen la capacidad de intercambio catiónico y es muy alta. Fíjense, entre 100 y 300 centimol carga por kilo de materia orgánica. Siempre en este slide les recuerdo que es por kilo del componente. Porque a veces le preguntamos, ¿y si en un suelo abunda la caolinita, por ejemplo, en un suelo rojo, usted qué capacidad de intercambio podría encontrar? ¿Qué valor? Y nos dicen 40. Porque está en el slide y dice 40, 10. Porque está en el slide porque dice que es 10. Bueno, pero no le estamos preguntando por kilo de arcilla, le estamos preguntando para el suelo. Por ejemplo, en un suelo con vermiculita, un argiudol, un molisol muy rico en vermiculita. Le preguntamos, ¿qué capacidad de intercambio puede tener un molisol? Y me dicen 120. No, esto es por kilo de arcilla. En un molisol podemos tener una capacidad de intercambio catiónico de 28, 30, 40, que son ya valores altos, pero nunca 100, 120, 150, 100. Más o menos le vamos a ir marcando qué cosas de este tema en especial tomamos nosotros en el examen, para ir dándole por ahí algunas ayudas, porque la verdad que es un tema muy amplio y complejo. Acá vemos el intercambio de cationes que se produce. ¿Por qué es importante la capacidad de intercambio catiónico? Ustedes recuerden que acá entran a jugar los nutrientes, ¿sí? Porque esos cationes, que pueden ser positivos, como el calcio, el magnesio, el potasio, son nutrientes para las plantas. Y esos aniones, como por ejemplo el fosfato, es la forma en que se presenta el fósforo en el suelo, que es un nutriente muy importante. Entonces, y los aniones como el nitrato, por ejemplo, también es una fuente de nitrógeno para las plantas. Entonces acá la capacidad de intercambio catiónico está íntimamente relacionada a la fertilidad del suelo. Y es lo que nos muestra acá una raíz. Esa raíz de las plantas libera hidrógeno en su superficie. Y acá tenemos dibujado, ¿no es cierto? Ustedes imagínense que esta micela o partícula que está cargada acá y que tiene todos estos cationes absorbidos, es el suelo. Porque en realidad esto me está representando a todo el suelo. Acá me muestra una partícula. Las raíces están rodeadas de partículas,
Bueno, ¿y qué pasa? Esos hidrógenos van a ser, como muestra acá, intercambiados. Gracias a esa capacidad del suelo de intercambiar cationes, van a entrar hidrógenos a ser absorbidos por el intercambiador, en este caso una arcilla, y va a reemplazar a otros iones, por ejemplo, al potasio. Entonces, entra un hidrógeno, sale un potasio y puede ser tomado por la raíz de la planta. Y así puede suceder con el magnesio, con el calcio, con los nutrientes. Entonces tiene un papel fundamental la capacidad de intercambio catiónico con la nutrición de los cultivos. Acá eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, en la clase, pero poco. Acá lo que se dibujó en barras es la capacidad de intercambio catiónico en 1000 equivalentes. Como dijimos hoy, se puede expresar en centimol carga o en 1000 equivalentes. Y está dibujado para la materia orgánica, está graficada para la materia orgánica, que tiene una gran capacidad de intercambiar cationes. La mormorillonita, 2,1, expandente. La hilita, 2,1, no expandente. Y la caulinita. La caulinita, fíjense, de las arcillas que están acá graficadas, es la que tiene menor capacidad de intercambio catiónico. Se dice que es una arcilla poco activa o de baja SIC. Y principalmente esa SIC se debe a cargas que se generan, cargas variables dependientes del pH. En tanto que en hilita y mormorillonita se generan principalmente por sustitución isomórfica y son cargas permanentes. Resumiendo, acá podemos ver que los suelos que puedan ser ricos en caulinita van a ser suelos que tengan más cargas dependientes del pH, como por ejemplo los suelos rojos que además tienen los óxidos y hidróxidos de hierro. En tanto que suelos muy ricos mormorillaníticos van a tener cargas permanentes, provenientes por sustitución isomórfica. Y también van a tener cargas variables porque seguramente va a haber contenidos diferentes de materia orgánica. Y acá lo único que muestra, o lo que muestra es la superficie, ¿no? Lo que dijimos. Esta es una expandente trilaminar, entonces que la superficie es mucho mayor que en una hilita que no se abre, que esas láminas no se expanden. Acá acuérdense que esto ya habíamos hablado del potasio. Fíjense, estas láminas permanecen cerradas porque entra el potasio que geométricamente calza ahí el radio de ese catión y queda ahí en las láminas de la hilita, entre las hilitas. Y la caulinita con menor superficie específica aún y con baja sustitución isomórfica. Bueno, entonces los iones, dijimos, pueden ser los iones intercambiables pueden ser cationes o pueden ser aniones. Dentro de los cationes, calcio, magnesio, potasio y sodio se asocian a una reacción de basicidad en el suelo. Cationes como hidrógeno, aluminio, manganeso le confieren acidez al suelo. Ustedes van a ver hoy, en la segunda parte, van a hacer cálculos. Van a tener para hacer cálculos, datos de las cargas que se encontraron en un determinado suelo, y ustedes van a calcular los valores de Ising. Ising dio 5 valores. ¿Para qué dio esos 5 valores? Para poder entender de alguna manera qué estaba pasando entre los cambiadores del suelo y los cationes y la nutrición o los nutrientes disponibles en el suelo. Entonces estos valores de Ising son muy importantes. Tenemos el valor S, que lo van a encontrar como el valor de bases cambiables o bases intercambiables, que es la suma de calcio, magnesio, potasio y sodio, es decir, de las cargas. Acidez intercambiable
que es la suma de los cationes que le otorgan acidez al suelo, hidrógeno, aluminio, manganeso, y que es la H de Giesing. Estos son 2 de los 5. Otro valor de Giesing es el valor T, que resulta de sumar las bases cambiables o la basicidad cambiable más la acidez cambiable o intercambiable. Entonces, S más H nos da el total de cargas que hay en el suelo, expresada, por supuesto, en centimol carga por kilo. Acuérdense que se expresa en cargas. Como dijimos hoy cuando vimos el gráfico, esa SIC total, que Giesing llama T, se determina experimentalmente, se determina en los suelos a pH 8,2. En la segunda parte de la clase lo van a ver. Se usa cloruro de bario trietanolamina a pH 8,2. Y van a ver el fundamento. El valor B de Giesing, el cuarto valor de Giesing, el valor B, es el porcentaje de saturación de bases. Y se obtiene haciendo una relación simple, de regla 3 simple. Por ejemplo, la T es la SIC total. Entonces, si la SIC total es, vamos a suponer, 20, ¿sí? Y de esos 20 sabemos cuántos mil equivalentes son de calcio, cuánto de magnesio, cuánto de potasio, cuánto de sodio, los podemos sumar y hacer una relación. Vamos a suponer que esto sume 10, entonces, si el 100% de las cargas es 20, 10 de cargas es el 50%. Y tenemos una 50% de saturación de base. Eso es usando una regla de 3. Que en resumen, de esa regla de 3 o de ese razonamiento sale esta fórmula, que dice que el porcentaje de saturación de bases es la suma de bases, sumatoria de calcio, magnesio, potasio, sodio, sobre la SIC total, que es el total de cargas que hay en el suelo, por 100. El valor de I de Giesing es el porcentaje de insaturación, que se lo puede obtener haciendo 100 menos B, o se lo puede obtener aplicando esta fórmula, o como también hicimos, aplicando regla de 3. El porcentaje de insaturación es la acidez intercambiable, H, que la llamamos sumando hidrógeno, aluminio, manganeso, sobre la T o SIC total, por 100. B más I es 100. Entonces, porque es el 100% de las cargas. Entonces, en principio, les diría que en la segunda parte, como ya van a emplear estas fórmulas, las van a entender mejor, pero que se queden entonces con que Giesing dio estos valores. S, acidez, bases intercambiables, H, acidez intercambiable, T, SIC total, B, porcentaje de saturación de base, y porcentaje de insaturación. Esto determinar, van a ver cuando determinen estos valores, estos valores de Giesing, ustedes van a poder comprender qué está pasando en ese suelo. Incluso el valor B, por ejemplo, de Giesing, es utilizado en clasificación de suelos. Por ejemplo, cuando se define un molisol, el molisol debe reunir ciertos requisitos para ser un molisol. Un suelo tiene que reunir ciertos requisitos para ser un molisol. Ya habíamos mencionado cuando vimos Génesis algo de la presencia de un epipedón mólico en los molisoles. Bueno, otro requisito es que el porcentaje B de saturación de bases sea mayor al 50%. Bueno, esto es lo que les dije, que el pH de la SIC total se mide a 8,2 con cloruro batrio trietanolamina, y que, como hemos visto en ese gráfico, a partir de ese 8,2 ya no se liberan más cargas, y ahí están, el total de cargas no cambia, porque se establece un equilibrio entre carbonato y dióxido de carbono. Eso lo van a ver con más detenimiento en la segunda parte. Y la CICE
que es la SIC efectiva que mencionamos hoy, que es la SIC debida a las cargas permanentes y es también llamada SIC al pH del suelo porque se mide al pH del suelo a diferencia de la SIC total que se lleva al pH hasta 8,2. Así entonces, como hay iones de carga positiva, dijimos que hay aniones, que son los iones con carga negativa, por ejemplo, fluoruros, fosfatos, sulfatos, nitratos, cloruros, dentro de los más importantes. El fosfato como una fuente principal de fósforo, el nitrato como una fuente principal de nitrógeno. Ahora, estos valores de GISI cambian con los distintos tipos de suelos. Por ejemplo, suelos que se encuentran muy ricos en calcio, calizos, que se encuentran en regiones de escasas precipitaciones, semiáridas y áridas. La cantidad de calcio intercambiable es mayor que la de magnesio, mayor que la de potasio y potasio mayor que sodio. Se presentan en general esta secuencia de los cationes más abundantes. Y estos suelos se encuentran generalmente a pH neutros, 7 o por encima de 7. Cuando el pH se encuentra cercano a la neutralidad o por encima, el porcentaje de saturación es 100%, porque el complejo de cambio está saturado de bases. En los suelos sódicos, por ejemplo, se puede calcular, así como nosotros calculamos el porcentaje de saturación de bases, uno puede calcular el porcentaje de saturación de un catión, de cualquier catión del suelo. El porcentaje de saturación de bases era la suma de las bases sobre SiC%. El porcentaje de cualquier catión es el catión sobre SiC%. Entonces, aplicando la fórmula dada por GISI, podemos determinar el porcentaje de sodio intercambiable. Vamos a ver suelos alomórficos, suelos con problemas de sales, dentro de 2 o 3 clases. Los suelos sódicos son suelos con problemas. Están clasificados dentro de los suelos alomórficos. Y su principal problema, como lo dice su nombre, es el sodio. Y es el sodio intercambiable. Entonces, se puede, determinando el sodio intercambiable, dividiendo por la capacidad de intercambio catiónica total del suelo y multiplicando por 100, determinar un porcentaje de sodio intercambiable que se utiliza para clasificar esos suelos alomórficos en sódicos o salinos sódicos, si el PCI es más de 15, o salinos o normales o no alomórficos si el PCI es menor de 15. Entonces, tiene una importancia en la clasificación y en la categorización de esos suelos. Los suelos en zonas húmedas, donde hay mayores precipitaciones, cuando las precipitaciones superan la evapotranspiración, esa B, que es el porcentaje de saturación de bases que hay en el suelo, no es 100, porque ya conocimos la regla de Polinov que dice que el agua va lavando, ¿se acuerdan? Que lava las sales, después los alcalinos térreos, entonces las bases se van lavando, esta S disminuye y entonces el porcentaje de saturación de bases es menor al 100% y la diferencia corresponde a insaturación. Por ejemplo, si el porcentaje de saturación de bases es de 50%, el porcentaje de insaturación va a ser de 50%. Recuerden que es saturación de bases y saturación de acidez.
En suelos que son ácidos, minerales fuertemente ácidos, el problema de la acidez que hay en el suelo, ese bajo pH que se registra, es debida no al hidrógeno, sino al aluminio. Entonces, en los suelos fuertemente ácidos, estamos hablando específicamente de suelos rojos, la acidez es debida al aluminio. Y se puede determinar, así como se determina el porcentaje de sodio intercambiable, se puede determinar el porcentaje de sodio, el porcentaje de aluminio intercambiable. El PCI es porcentaje de saturación de sodio intercambiable. Y este es el porcentaje de saturación en aluminio. Cuando el porcentaje de saturación de aluminio es mayor al 40%, estamos frente a un problema con el aluminio. Y la mayoría de las plantas son afectadas en su desarrollo, en su crecimiento, en su rendimiento. Entonces, para poder producir, se agrega calcio para reemplazar ese aluminio que está tan alto en el complejo de cambio, reemplazarlo por calcio y bajar este índice. Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos, bueno, mañana, corrección de la acidez de los suelos, acidez debida al aluminio. Entonces, fíjense la aplicación ya de esos valores de Ising, que son formulaciones matemáticas que Ising las dio para justamente estudiar estas relaciones de intercambio. Estos son algunos valores de Ising de unos suelos del NEA. Nosotros no queremos que se estudien de memoria esto, son ejemplos, ustedes pueden dar otros valores y también estar bien, pero necesitamos darle algunos valores de ejemplo u orientativo. Fíjense, acá el pH es 7. Hablamos de que cuando el pH es 7 o mayor a 7, la B de Ising, que es el porcentaje de saturación, ya tiene que estar cercano al 100% de base. Todo el complejo de cambio saturado con base. Fíjense, acá tenemos un pH menor, 5,6, y el porcentaje de saturación está al 50% de base. Porque el otro 50% es de acidez, es insaturación. Bueno, básicamente, ya a medida que ustedes avancen en la materia, van a poder ir viendo las distintas partes que componen el nombre del suelo y las características. No nos vamos a detener en eso, pero si termina en la partícula ent, es un suelo entisol, alfisol, oltisol, ult, un ultisol. Fíjense, este es un suelo rojo, bien ácido, 4,8, un contenido de materia orgánica medio, abajo. El valor de S1, 1 centimol carga de suma de bases, y el valor de suma de acidez es 12. Es decir, es mucho mayor la acidez que la basicidad. Y sí, estamos en un pH bien ácido, 4,8. Cuando ustedes suman S más H, obtienen el valor de T. En todos estos suelos, si ustedes revisan, S más H, 1,7 más 1,3 es 3, es el valor de T. S más H es T, 4, 4, 8. Perdón. 22,8 más 0,2 es 22, 23, porque por definición la T de Ising es S más H. Pero esa T es una T total, a 8,2. ¿Qué sucede en un suelo rojo? En un suelo rojo hablamos de que hay caulinita y hay óxidos e hidróxidos, y las cargas preferentemente son del tipo variable o dependientes del pH. Entonces, en estos suelos, para evaluar la capacidad de intercambio catiónico, se mide al pH del suelo, se mide la CICE.
que es 13, porque ese va a ser nuestro valor de referencia, porque va a ser lo que está sucediendo en el campo. Si nosotros llevamos ese valor de pH a 8,2 y determinamos la SIC total, fíjense qué diferencia hay. Hay 10 centimol carga. No digo que se duplicó, pero casi. Eso sucede porque se comenzaron a liberar las cargas dependientes del pH. Entonces, las cargas permanentes, recuerden ustedes que corresponden a las CICE. Y cuando hacemos T total, liberamos las cargas dependientes del pH y tenemos el total de cargas. Entonces, en el caso de los suelos rojos, S más H es igual a CICE, es decir, al pH del suelo. Y eso lo tenemos en Porta, en suelos donde la diferencia entre CICE y SIC máxima, o T total, SIC total, los valores de Hissing, V y H se van a referir respecto a la CICE. Entonces, cuando usted en el examen nosotros le damos un valor, un suelo rojo, un ultisol, un oxisol, ustedes, el valor de B y el valor de H, si le pedimos que calcule, lo tienen que calcular en base al valor de S y al valor de H respecto de la CICE, no de la SIC total. En los otros casos, como verán, no hay diferencia entre la CICE y la T. 3,3, 7,7, 7,78, 22,23, hay 1 centimol carga. Y eso es porque son suelos preferentemente de carga permanente, es decir, debido a la sustitución isomórfica. Y esas cargas debido a la sustitución isomórfica no están influenciadas por el pH, entonces que ustedes midan al pH del suelo o eleven a 8,3, a 8,2, y va a liberar cargas dependientes del pH de la materia orgánica, pero no de esos minerales inorgánicos cristalinos. ¿De qué depende entonces la SIC? Depende del contenido de materia orgánica, porque me está liberando cargas, es un intercambiador. De la arcilla, porque es un intercambiador. Del contenido de arcilla, es decir, de la textura. Y del tipo de arcilla, porque ya vimos que si una trilaminar expandente tiene mayor SIC, entonces le confiere mayor SIC a ese suelo. Y si es una no expandente, trilaminar también, pero tipo ilítico, va a tener menor SIC. Entonces es importante el porcentaje de arcilla, pero también el tipo de arcilla. Y también hablamos de que cuando el tipo de arcilla es del tipo caolinítico 1,1, es una arcilla de baja actividad o baja SIC. Y que es una arcilla que tiene muy poca carga permanente, pero mucha carga dependiente del pH. Y bueno, y esto es un gráfico que nos muestra lo que estuvimos hablando. Vemos cómo a medida que aumenta el porcentaje de saturación de pH, a medida que aumenta el pH, aumenta también el porcentaje de saturación de bases, y que en pH cercanos a la neutralidad estamos ya cercanos al 100% de saturación de bases. Esto es para todos los suelos. Y acá tenemos capacidad de intercambio de 1000 equivalentes por 100 gramos, y acá tenemos superficie específica del suelo, digamos, de las partículas. Entonces, acá en realidad, acuérdense que la superficie específica es metros cuadrados por gramo o por centímetro cúbico. Entonces, a mayor superficie específica, mayor capacidad de intercambio catiónico, porque hay más superficie también expuesta para ese intercambio. Esto habíamos visto ya cuando vimos algo cuando vimos textura. Es la estructura de la doble capa. Tenemos una micela o una partícula de arcilla cargada. Acá vemos las cargas negativas en superficie. De este lado vemos cómo los cationes se ubican cercano a la atracción electrostática que generan esas cargas negativas. Muy cercano a la partícula hay muchos cationes, y a medida que nos alejamos comienzan a abundar los aniones
porque se va perdiendo el efecto de la carga negativa. Entonces, lo mismo que tenemos acá en este dibujito, está acá en este gráfico. Esta sería la superficie de la partícula, y a medida que estamos sobre la superficie de la partícula, la concentración o la cantidad de cationes es mayor, alta, y a medida que nos alejamos de la superficie, la cantidad de cationes va disminuyendo y van aumentando la cantidad de cargas de aniones, hasta que llega un punto en el que se llega a un equilibrio, donde la cantidad de cargas de cationes y aniones se igualan, porque en realidad lo que está sucediendo acá es que esta micela ya no ejerce ningún tipo de acción sobre esta nube de iones, porque ya no tiene esa atracción sobre ellos, ni atracción ni repulsión. Y ahí estamos en lo que denominamos el límite entre la solución interna, que comprende esa nube de cationes y aniones que están bajo la influencia de la carga de la partícula, y la solución externa, donde también hay cationes y hay aniones, pero que ya no están bajo la acción de la atracción molecular, de la atracción electrostática a la micela. Como ustedes recordarán, esto es, digamos, cuando estudiaron coloides, creo que en física 2, esa doble capa difusa no tiene un espesor constante, sino que sufre variaciones, se puede contraer o se puede expander, y eso va a depender principalmente de muchos factores, pero dos de ellos son la valencia del catión y la concentración en la solución externa. Cuando se habla de valencia de catión, tenemos, por ejemplo, acá un catión con valencia +3, que puede ser, por ejemplo, un aluminio, +2 puede ser un calcio, +1 puede ser un potasio, por dar un ejemplo. Entonces acá vemos cómo ese espesor de la doble capa es mucho menor cuando el catión es +3 que cuando es +2 que cuando es +1. Es decir, que la valencia del catión, a mayor valencia del catión, mayor compresión del espesor de la doble capa. El aluminio y el calcio, en los ejemplos que di, comprimen esa doble capa y favorecen la floculación de las partículas. Ustedes recordarán cuando vimos estructura, vimos ya estos gráficos, y vimos que al disminuir la doble capa difusa, el espesor de la doble capa, eso posibilita que se acerquen las partículas y que comiencen a actuar las fuerzas de Van der Waals y se produzca la floculación. Habíamos visto que para que haya estructura, además de floculación, necesitábamos cementación. Y en esa oportunidad vimos estos gráficos y también vimos que el calcio, además de ayudar a la floculación, también era un agente cementante, no solamente floculante. Y en este caso lo que vemos es cómo la concentración de electrolitos en la solución externa puede comprimir la doble capa o puede favorecer a que esa doble capa se expanda. Dependerá de la concentración de electrolitos. Entonces, cuando la concentración de electrolitos es alta, se produce una compresión de la doble capa, una caída del potencial electrocinético, y las partículas están más juntas. Cuando la concentración del electrolito es baja, se produce una dispersión. Acá también podríamos haber hablado del sodio en la estructura. Sabemos que el calcio, así como es floculante porque ayuda a la compresión de la doble capa y ayuda a la formación de flóculos, habíamos visto que el sodio, por el contrario, era dispersante. En este caso lo que podemos ver, que también vimos en la estructura, la concentración de electrolitos. Vimos que los suelos salinos tienen muchos electrolitos,
eso lo habíamos mencionado. Tienen mucho, por ejemplo, cloruro de sodio en la solución externa. Comprime la doble capa, estamos en esta etapa, ¿sí? Comprime la doble capa, entonces son suelos bien estructurados, porque son suelos floculados. En cambio, cuando se favorece la expansión de la doble capa, como lo hace el sodio, que lo hace en bajas concentraciones, se favorece la dispersión del suelo. Fíjense cómo todo está relacionado. Entonces, en lo que hemos visto, que esa nube de iones que rodean a la micela tienen una caída de potencial en forma exponencial, es la teoría de Guy-Chapman. Hay otras teorías, como la de Helmont, que dice que esa caída que a la micela, que tiene carga negativa, se ubican primeramente los iones de carga contraria, cationes positivos, y que la caída de potencial a medida que se aleja de la superficie de la micela tiene un patrón lineal. Otra teoría es la teoría de Stern, que lo positivo, lo bueno de la teoría de Stern es que él hace un mix de las tomas de Helmont y tomas de Guy-Chapman y dice que se pueden establecer planos diferentes. En un primer plano más cercano a la acción de la atracción de la micela, la caída de potencial primeramente es lineal. Pero a partir de un segundo plano, ya la caída de potencial es exponencial. Y esto tiene que ver que en las nuevas teorías que surgen después y que introducen un nuevo término que son los complejos de superficie, que son los que se dan en el primer plano. Es decir, ahora vamos a ver qué es un complejo de superficie. Es la unión de un grupo funcional que existe en la superficie de la partícula y un ion que está en la solución del suelo. Entonces, esa unión forma complejos llamados complejos superficiales. El radical está en la partícula junto con el ion, forman un complejo. Y hay distintos tipos de complejos, son muchos, nosotros les mencionamos algunos. Se clasifican en 3 grandes grupos: complejos superficiales de esfera interna, complejos superficiales de esfera externa y complejos de ligando. Los complejos de ligando también se llaman enlazados por ligando o complejos por ligando. Entonces son 3 tipos de complejos distintos. En el de esfera interna el ion es absorbido específicamente por la partícula en su superficie. Ese ion se da con un determinado intercambiador. En este caso tenemos, por ejemplo, el potasio, donde el potasio es absorbido entre las láminas de hilita y puede quedar ahí fijado en un enlace estable. Y ese es uno de los ejemplos que medio que ya les habíamos citado también, porque el potasio tiene un radio iónico tal que le permite ingresar justo en ese espacio que queda entre las láminas. Bueno, después tenemos los complejos de esfera externa, que hay una absorción, pero el ion se llama esfera externa porque el ion está rodeado por agua. Entonces, el ion que está rodeado por agua, por ejemplo, un sodio, sabemos que tiene un radio iónico, pero pequeño el ion, pero se hidrata fácilmente y tiene un gran radio de hidratación. Entonces, esa absorción por complejo de esfera externa es menos fuerte
y menos estable, y es debido a que el catión está separado de la micela o de la superficie por agua. Y en los complejos superficiales por ligando o enlazados de ligando, principalmente ocurre la absorción por este mecanismo de todos los aniones del suelo, que hay en el suelo. Los fluoruros, los sulfatos, los fosfatos, excepto cloruros y nitratos que tienen, como dice acá abajo, enlaces covalentes. Es decir, puede haber un enlace por ligando con cloruros y sulfatos, pero son muy pocos. Ellos, digamos, estos tipos de aniones, cloruros y sulfatos, ustedes recordarán cloruros, sobre todo, cuando vimos Polinov, que las sales, cloruros, como los cloruros, pueden ser lavados con mayor facilidad. Bueno, ellos, y más incluso que los sulfatos, porque los cloruros están unidos a las partículas a través de enlaces que son menos fuertes, del tipo covalente, es decir, que comparten electrones. Y lo mismo sucede con el nitrato, por eso estos dos, tanto cloruros como nitratos, son aniones que pueden ser lavados fácilmente por el agua de lixiviación o de drenaje del perfil. Bueno, básicamente este complejo superficial consiste en, tenemos acá el sólido, o sea, el suelo, tenemos en este caso, para este ejemplo, es un grupo oxidrilo, y ese grupo oxidrilo, cuando es complejo, puede ser otro grupo funcional. En este caso, en este ejemplo, un grupo oxidrilo. Pero lo fundamental acá es que el ligando es porque el anión reemplaza totalmente a ese grupo funcional, pasa a formar parte, se forma, bueno, en este caso agua, y es una unión muy fuerte entre la partícula, el sólido del suelo y el anión. Y da lugar a esa absorción de ortofosfatos, que está acá subrayadas. Los ortofosfatos son los fosfatos monoácidos y diácidos que hay en el suelo, y es la forma en la que la planta los absorbe. Entonces puede ocurrir que cuando los fosfatos están absorbidos por este tipo de complejos de enlaces por ligando, están más fuertemente retenidos. Ya vamos a ver nuevamente en fósforo. Bueno, y estos son otros, boratos, fluoruros, silicatos, carbonatos, sulfonatos, que también son por enlaces, por ligando. Bueno, tienen distintas características, pero todos son aniones enlazados al sólido del suelo por ligando. Y son fuertes esas moléculas. Ahora vamos a ver qué factores influyen en los procesos de cambio. ¿Quieren que hagamos un recreíto? ¿O quieren que sigamos? Como a ustedes les parece. ¿Hacemos 5 minutos? A ver, opinen ahí en el chat. Si no seguimos, porque falta menos. ¿Seguimos? ¿Profe? Sí, seguimos, profe, dicen. Seguimos eso. Ok, seguimos entonces. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en esos procesos de intercambio? Bueno, la fuerza con que va a ser retenido un catión en ese intercambio catiónico va a ser mayor cuanto mayor sea su valencia. Y este es el orden. Aluminio mayor que bario, mayor que calcio, mayor que magnesio, mayor que potasio. Acá pasamos, fíjese, trivalentes, bivalentes, monovalentes, y acá el potasio tiene una igual fuerza de intercambio que el amonio. Esto está bueno que lo recuerden porque ahora vamos a ver cómo incide.
Entonces, el magnesio mayor que el potasio mayor igual al amonio. El amonio es más fuertemente retenido que el sodio, que es más fuertemente retenido que el litio en el complejo de cambio. Si ustedes ven acá, los que son menos fuertemente retenidos son los monovalentes. Y dentro de los monovalentes, los que tienen esa capacidad de aumentar su radio iónico al rodearse de agua, o sea, aumenta el radio de hidratación, como el sodio, son retenidos con menos fuerza que, por ejemplo, un potasio. Es decir, que cuando se produzcan las reacciones de intercambio, va a ser más fácilmente reemplazado por un hidrógeno, un sodio, que un potasio, que un calcio, que un bario o que un aluminio. El efecto de la concentración. A medida que aumenta la concentración en la solución externa, se comprime la doble capa difusa y aumenta el grado de reemplazamiento, así que favorece el intercambio. El efecto de dilución. Cuando llueve, en el suelo hay un efecto de dilución. La actividad, las plantas absorben más cationes bivalentes en periodos secos y más monovalentes en periodos húmedos. Y eso tiene que ver con la actividad de los cationes. Porque la actividad de los cationes bivalentes aumenta o es mayor que la de los monovalentes. Entonces favorece eso la absorción de bivalentes. Pero cuando llueve, la actividad de los monovalentes aumenta y entonces se pueden absorber más. El efecto del ion complementario, esto era lo que les quería mostrar. Cuando vimos ahí esa secuencia de cationes que iba trivalente, más fuertemente retenidos que los bivalentes, más fuertemente retenidos que los monovalentes, y dentro de los monovalentes, más fuertemente retenido el potasio que el sodio por ese radio de hidratación. Entonces acá el efecto del ion complementario hace referencia a que el grado de reemplazamiento de un catión que se encuentra absorbido, por ejemplo un potasio, potasio está absorbido al complejo de cambio. Bueno, el grado de reemplazamiento de ese potasio por otro ion, por ejemplo un hidrógeno, va a ser diferente según esté acompañado ese potasio por calcio, por sodio en el complejo de cambio, por amonio o por calcio. Acabamos de ver que tanto el potasio como el amonio tienen el mismo grado de reemplazamiento. Que el sodio está menos fuertemente retenido y que el calcio está más fuertemente retenido. Entonces miremos acá, en el eje de las X tenemos que vamos agregando, partimos de acá 0 y vamos agregando hasta 100 partes de hidrógeno. De acá vamos de 0 a más. A medida que aumentamos la cantidad de hidrógeno que vamos agregando en la solución, eso favorece el intercambio de hidrógeno por potasio. Por eso, acá está medido el potasio que va siendo intercambiado por el hidrógeno y va en aumento. Ahora bien, cuando el potasio está acompañado en el complejo de cambio por otro ion que tiene similares características en cuanto a reemplazamiento, tenemos esta línea. Pero si el potasio está acompañado por el sodio, que es más fácilmente reemplazado que el potasio, vamos a tener esta otra línea. Vamos a tener menor cantidad de potasio reemplazado por el hidrógeno. Porque como el sodio es más fácilmente reemplazado, ese hidrógeno va a ir reemplazando también al sodio y no tanto al potasio. Y lo opuesto se da con el calcio, donde a medida que vamos agregando hidrógeno, cuando el ion que acompaña en el complejo de cambio es calcio, las cantidades de potasio que son reemplazadas o intercambiadas por hidrógeno es mayor que cuando es amonio o sodio.
Otro factor que influye en el intercambio es la acción de la sucesión de cambios. Los iones que están absorbidos en primer lugar son retenidos más enérgicamente que los que son absorbidos después. Y a su vez, estos son más fácilmente reemplazar y son más asimilables. La selectividad del complejo de cambio, bueno, hay cambiadores que prefieren un determinado catión, absorber un determinado catión más que otro. Por ejemplo, la hilita prefiere más el aluminio y el potasio que el calcio, el magnesio, el sodio. La caulinita tiene mayor preferencia por el calcio y el magnesio, la esmectita por el manganeso, por el bario. Y esto en realidad todavía aún bien no se sabe por qué mecanismo. Mucho está todavía por estudiarse y es que es difícil estudiar el intercambio, porque al nivel en el que ocurre en el suelo y con las características que ocurre, que depende de tantos factores que lo influencian, que no solamente depende de la naturaleza del intercambiador, de la carga del intercambiador, de las características del catión, del radio del catión, de si está hidratado o no, también depende del pH, del potencial, también del potencial de ese catión y de la actividad de ese catión. Entonces es muy complejo el estudio. Hay, para estudiar las relaciones de intercambio, hay varias formulaciones matemáticas del intercambio. Nosotros las formulaciones, ahora van a ver, en sí no les pedimos la aplicación de las formulaciones, pero yo se las voy a mostrar. La formulación matemática del intercambio, ¿qué son? Eso sí le pedimos, ¿qué son las formulaciones? ¿Para qué sirven? Son ecuaciones matemáticas o algoritmos que tratan de describir ese proceso de intercambio. ¿Por qué es importante? ¿O para qué se usan? Y eso es lo que le pedimos. Para conocer deficiencias o desequilibrios nutricionales, para determinar situaciones de toxicidad. Por ejemplo, hoy vimos el porcentaje de saturación de aluminio, cuando es mayor al 40%, produce una toxicidad de aluminio. Y calcular el porcentaje de saturación de aluminio se hace en base a los valores de Ising, en base al catión intercambiable de aluminio y a la SIC o a la T de Ising. Establecer las tendencias a la dispersión. Vamos a ver el PCI, que es el porcentaje de sodio intercambiable, que nos está indicando qué puede estar pasando o qué tendencia puede haber en ese suelo cuando es alto. Como criterio de clasificación, como les dije hoy, se puede utilizar la B, por ejemplo, de Ising, para decir, sí, ¿cuánto tiene? Tiene más del 35%. Entonces, o tiene menos del 35%. A ver, ¿tiene más del 50% o tiene menos? Eso va a permitir diferenciar, además de otras consideraciones, si es un molisol, si es un alfisol, si es un urtisol. Eso lo vamos a ver más adelante cuando el ingeniero Garay nos dé clasificación. ¿Cuáles son las limitaciones de todas las formulaciones matemáticas? Tienen limitaciones porque, bueno, primero que se estudia por separado el intercambio catiónico y el aniónico, cuando en realidad se da en conjunto, digamos, en un solo lugar, que es el suelo, entre las micelas, los intercambiadores y los iones. Se supone que tienen una capacidad constante de intercambiar cationes. Eso no es así, porque puede variar con el pH, por ejemplo. Se supone que es 1 a 1, pero tampoco es tan así, y que es una reversibilidad completa que, bueno, está también, se da por cierta como supuesto para emplear esta formulación. Entonces, ustedes verán que como no se cumplen todos los supuestos, nos vamos alejando de la realidad y por lo tanto van teniendo sus limitaciones. Esto simplemente para mostrarles que la ecuación general del intercambio catiónico es como una ecuación química. Tiene reactivos
que reaccionan y dan como resultado productos. Y se puede determinar la K, o la constante de la ecuación de intercambio, así como se puede determinar una constante de una ecuación química, haciendo los productos de la reacción sobre las masas reactivas o reactantes. Y se puede obtener una constante K de intercambio. Acá cuando tiene una X grande, hace referencia a que esta es la micela, la I es la solución interna, la E es la solución externa. Y en este ejemplo tenemos una micela que tiene absorbido calcio. Tanto la micela como el calcio están dentro de lo que es la solución interna. Y en la solución externa tenemos sodio. Entonces, se puede producir ese intercambio de calcio que sale a la solución externa y de sodio que ingresa a reemplazar ese calcio. Y entonces calcio es reemplazado por 2 sodios en la solución interna, en la micela. Entonces, bueno, cuando tenemos la X, hablamos de la micela, en la forma intercambiable, y las otras pueden ser formas solubles en las soluciones externas. Lo que hace Gapón es tomar esa ecuación general de intercambio y calcularla o generar una ecuación para el calcio y el magnesio. Para estudiar la relación calcio y magnesio, en base a la ecuación general que vimos, considerando monovalentes y divalentes, en este caso potasio y calcio, él plantea una ecuación matemática, que es esta la que está acá, donde dice que los miliequivalentes de potasio que están absorbidos en el complejo por el calcio que se encuentra, por la actividad del calcio que se encuentra en la externa, sobre los miliequivalentes de calcio que están absorbidos al complejo de cambio por el potasio que está en la externa, ¿sí? Eso nos da una K, que es una constante que él llamó constante de Gapón, que es la constante de equilibrio de ese intercambio. Y lo que hace Gapón para llegar a esto es utilizar el equilibrio Donan, y se basa en el equilibrio Donan, que ustedes recordarán que el equilibrio Donan decía que a través de una membrana semipermeable se llegaba a un equilibrio entre iones. Bueno, esa membrana semipermeable, en nuestro caso, sería, imaginándonos, esa membrana semipermeable estaría dada por el límite entre lo que sucede en la solución externa y lo que sucede en la solución interna. Y él lo que dice es que conociendo lo que sucede en la solución externa, que es más fácil de determinar, uno puede realizar tendencias de lo que podría estar ocurriendo, o puede interpretar lo que podría estar ocurriendo en la solución interna, que es mucho más difícil de estudiar. Y lo que hicieron en Estados Unidos, los que estudian todo lo que es halomorfismo y suelos halomórficos, de Riverside, de Estados Unidos, tomaron esa ecuación de Gapón y la aplicaron para calcio, para sodio y para magnesio, para las bases, calcio, magnesio y sodio, que son los cationes con los que podemos llegar a tener problemas en los suelos halomórficos. Ahí tenemos, esto es sodio, calcio y magnesio absorbidos, o sea, en la solución interna, y esto es sodio, calcio y magnesio solubles en la solución externa. Se establece un equilibrio, y así
Riverside establece lo que se llama RAS, con esta fórmula que ya la van a estudiar, que es la relación de adsorción de sodio. Y permite calcularla en base a esta fórmula, y cuando el RAS es mayor al 13, el suelo puede tener un problema de sodicidad, ser sódico o ser salinosódico, y cuando el RAS es menor de 13, el suelo puede clasificarse como salino, si sabemos que es halomorfo, o como no salino. Bueno, estas son otras formulaciones que dio Scofield. pH es el potencial hidrógeno, pK es el potencial potasio, y son fórmulas. El potencial potasio, el potencial hidrógeno, menos 0,5 del potencial calcio, acá menos 0,33 del potencial aluminio. Fíjense que este 0,5 tiene que ver con el equivalente calcio, que dijimos que es un medio, y esto con el equivalente de aluminio, que es un tercio. Entonces, a través de estas fórmulas, él determina el potencial cálcico, el potencial alumínico, el potencial potasio cálcico, que son formulaciones que se pueden estudiar cuando se pueden aplicar, y que se aplican, de hecho, para cuando se quieren estudiar las relaciones entre nutrientes en el suelo, o el estado de los nutrientes en el suelo, para estudios de fertilidad, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esas aplicaciones de esas formulaciones? Bueno, una de las aplicaciones, como vimos, es la B de Ising y el porcentaje de saturación de un catión en particular. Por ejemplo, tenemos niveles de disponibilidad alta, media o baja según el porcentaje de saturación de calcio, el porcentaje de saturación de magnesio y el porcentaje de saturación de aluminio. Simplemente mostrarles cómo, aplicando una ecuación matemática que explica el intercambio que está dado por Ising, uno puede ver la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Ya lo vamos a volver a ver cuando veamos calcio, magnesio, potasio, y tal vez ahora en el práctico también. Y es la aplicación de la fórmula que parte de que parte de Ising también, que es el porcentaje de sodio intercambiable, que ya la vimos. Este es el RAS, que parte de Gapón, dada por Riverside. Y también, bueno, relaciones que se pueden establecer entre los nutrientes, que también ya lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, si estamos en un cultivo extensivo, una relación óptica es de 1,5, si es menor ya podemos tener problemas de deficiencias o y si es mayor, problemas de competencia. Tiene todo que ver con la nutrición, de los cultivos. Bueno, entonces, la capacidad de intercambio catiónico fundamentalmente radica en la influencia que tiene esa capacidad de intercambiar iones con la fertilidad del suelo. En general, podemos decir que suelos que presentan mayor capacidad de intercambiar iones presentan mayor fertilidad. Junto con el pH, vamos a ver mañana, la capacidad de intercambio catiónico y el pH controlan la disponibilidad de algunos nutrientes. La capacidad de intercambio catiónico, como vimos hoy, permite que exista ese proceso de floculación si el catión que está predominando es, por ejemplo, calcio, o un proceso de dispersión si el catión que está predominando en el complejo de cambio es el sodio. Entonces, interviene esa SIC en los procesos de floculación y dispersión, y por lo tanto, una mayor SIC me va a influenciar también, no solo en la fertilidad química, sino también puede afectar la estructura, que también se conoce como fertilidad, como una de las variables de la fertilidad física. Bueno, determinar el papel del suelo como depurador. Tenemos una unidad específica de calidad ambiental donde vemos el rol del suelo como depurador. Ya lo mencionamos en la primera clase, que el suelo es un reactor, que allí ocurren muchas reacciones,
y que esas reacciones que ocurren favorecen el efecto depurador. Ahora que vemos capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio aniónico, que vemos la formación de complejos que se pueden dar, lo relacionamos entonces con el efecto depurador, porque un suelo puede tener un determinado contaminante presente y no por eso estar contaminado el suelo. Eso va a depender de la capacidad depuradora que tiene ese suelo. Cuánto contaminante ese suelo puede aceptar hasta un límite en el que recién es declarado de contaminado. Entonces, la materia orgánica que le confiere mayor capacidad de intercambio catiónico es uno de los principales intercambiadores que favorece la absorción en superficie de metales, formando complejos, y bueno, pueden ser metales o pueden ser metabolitos provenientes de herbicidas u otro tipo de partículas que pueden llegar a ser un contaminante. Entonces, la capacidad de intercambio de iones influye en la nutrición de los cultivos, en la actividad biológica. Ya vimos que los microorganismos también requieren medios ricos en nutrientes para desarrollarse, la estructura del suelo, la reacción del suelo, vamos a ver mañana pH, y la contaminación del suelo. Entonces, para este tema tenemos varios libros. Yo les diría que Bond usen para formulaciones matemáticas de intercambio. También el de Conti está un poco más como fácil de comprender, formulaciones matemáticas. Fassbender, tenemos el Fassbender viejo y el nuevo, esos pueden usarlo para tipo de cargas, tipo de cambiadores, origen de las cargas, o el porta también. Y para todo lo que es estructura, la doble capa, si quieren repasar teorías y demás, Will. Bueno. No sé cómo estamos con la hora.